Cordial saludo, mi nombre es Daisy Castaño, soy estudiante del segundo semestre de Psicología y en el presente video haré una breve exposición sobre lo que aconteció en la primera mitad del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX en la psicología de la ciencia. Para ello es importante entonces definir qué conocemos por psicología científica o psicología de la ciencia. Es importante entonces mencionar que esta surge en el siglo XIX cuando se empezó a medir de forma cuantitativa aspectos mentales y se buscó establecer una relación entre la mente y el cuerpo. Para ello es importante entonces mencionar que la psicología como ciencia, eh, la psicología como ciencia formalizó sus estudios y se establece como una ciencia independiente. Para ello aparece entonces de entre sus autores principales Wundt, quien definió la psicología como esa ciencia de la experiencia consciente. Este enfoque implicaba entonces estudiar los procesos mentales de manera objetiva y sistemática. Además de esto, los primeros psicólogos de la psicología aplicada que vamos a mencionar acá y que vamos a abordar son Musterberg, Wundt y James. Para ello, entonces vamos a hablar sobre esos aportes significativos que hicieron y es que se considera que el pionero principal de la psicología aplicada fue el psicofisiólogo Hugo Münsterberg, quien tras estudiar a Wundt y fundar un laboratorio psicológico conoció a William James, quien lo invitó a trabajar en la Universidad de Harvard. Fue en Estados Unidos donde él obtuvo más reconocimiento y fama y las obras de Münsterberg contribuyeron en muchos aspectos a los futuros campos de la psicología aplicada, tanto como lo fue la psicología clínica, la psicología forense y la psicología de las organizaciones. Además de ello, es entonces importante comprender qué conocemos nosotros o a qué nos referimos cuando hablamos de la psicología aplicada para conocer las implicaciones que tuvieron los aportes de cada uno de estos psicólogos. Dentro de los objetivos de la psicología aplicada podemos comprender que ésta intenta identificar y comprender los problemas del comportamiento en determinados contextos, además de que permite desarrollar intervenciones que sean efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas, permite entonces cambiar aquellas conductas negativas por otras que sean más constructivas para el sujeto y además de esto permiten construir y contribuir al bienestar individual y colectivo, tanto en las áreas mentales como la educación, el deporte e incluso las empresas. En este caso, entonces, vamos a hablar también de esos fundamentos teóricos de las escuelas que aparecen en esta primera mitad del siglo XX, como lo son el funcionalismo y el estructuralismo. Para ello, es importante entonces mencionar que el objeto de estudio del funcionalismo es la función de la conciencia y que sus temas básicos son los hábitos y las emociones. El método que más se utilizaba en el funcionalismo era la introspección y el precursor de esta, como ya lo habíamos mencionado ahora, fue William James. Es importante entonces acá que mencionar que el funcionalismo procede directamente de las ideas de Darwin y surgió a finales del siglo XIX como un contrapeso al estructuralismo, del cual vamos a hablar más adelante. A diferencia del estructuralismo, que simplemente buscaba comprender la experiencia subjetiva de la conciencia, el funcionalismo lo que busca es encontrar un significado y proceso en todo y propósito en todo aquello que nosotros experimentamos. Como se mencionaba entonces, aparece el estructuralismo, quien surge más o menos como lo podemos ver acá. El estructuralismo surge también a finales del siglo XIX. Se conoce como una corriente de la psicología que se centra en el estudio de la mente y la conciencia y en cómo la experiencia influye en ella. Es importante entonces mencionar que acá podemos encontrar, como aparece en esta línea del tiempo, autores como Bohm, quien es el principal exponente de esta ciencia. eh, Más adelante se le van sumando otros autores como lo son Edward
Titchener, quien señaló que la psicología estructuralista era similar a la morfología centrada en el análisis experimental de la mente. Es entonces importante comprender que lo que busca el estructuralismo es comprender cómo se desintegran los procesos mentales en sus componentes más básicos. Más adelante, el estructuralismo fue entonces fundamental para la consolidación de la psicología como una disciplina científica. Los principales aportes o planteamientos teóricos entonces que nos quedan de la psicología científica en esta primera mitad del siglo XX es en el enfoque cognitivo, que surgió como una reacción al conductismo que trata a las personas como cajas negras. Los cognitivistas en esa época entonces creían que los estímulos y las respuestas intervenían en los procesos mentales. Además, en esta época surge también el enfoque psicoanalítico, donde tenemos como exponente principal a Freud, quien fue un personaje que cambió el rumbo de la psicología. Luego de esto, entonces podemos encontrar en la segunda mitad del siglo XX, donde la psicología ya no es solamente científica, sino que pretende aportar vías de solución a los grandes problemas y crisis de la marginación social. Surge entonces la moderna psicología cognitiva. Es importante en este punto mencionar qué sucede en el desarrollo de la psicología y cuáles fueron los principales psicólogos que aparecen para esta época. Las escuelas de la psicología que aparecen en la segunda mitad del siglo XX, aparece la psicología humanista, también aparece la psicología cognitiva, de las cuales podemos entender que la psicología humanista es esa escuela que se centró en el estudio de la experiencia subjetiva y la autorrealización. En este punto, esta escuela destacaba la importancia de pensar en el sujeto desde la autenticidad, la libertad y también desde el crecimiento personal que podía tener cada sujeto. En el caso de la psicología cognitiva, se enfocó en el estudio de los procesos mentales. Se enfocó especialmente en la percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Además, esta escuela consideraba que el comportamiento humano estaba influenciado por la forma en que los sujetos procesamos y organizamos la información. Dentro de los autores principales o autores claves que podemos tener acá en la psicología cognitiva, podemos encontrar autores, como se menciona en este, donde aparece también Wundt y otros personajes que también nos invitan a pensar en esa psicología que sea más centrada en el ser humano y que no se quede solamente en aquellos aspectos mentales. También podemos entonces mencionar en este caso que la psicología, tanto en la primera mitad del siglo XX como en la segunda mitad del siglo XX, lo que buscaba era responder a esas necesidades que se tenía del ser humano y a esos aportes que se hacían en la conciencia, y era una forma también de regular y de analizar que el ser humano no es solamente cuerpo, sino que también es mente y tiene ciertos procesos mentales que lo llevan a ser un ser integral. Agradezco mucho su escucha y espero con este video haber resuelto algunos de sus interrogantes frente a la historia de la psicología científica.